A la luz de las Escrituras, una exposición bíblica presentada por Misión Cristiana Elim en Madrid. Haz de la palabra de Dios una luz que alumbre tu caminar diario. Proverbios capítulo 18, verso 8 dice la palabra del Señor: los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Leemos una vez más, dice: los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Amén. Puede tomar su asiento. Esta mañana quisiera tomarme un tiempo para hablar acerca de el peligro al que nosotros muchas veces nos sometemos inconscientemente cuando prestamos nuestras palabras o prestamos nuestros oídos para murmurar, hablar mal de un hermano a sus espaldas o hermana, o propagar un chisme. Muchas veces, como yo le digo, lo hacemos debido a la ignorancia. Yo contaba hoy en la mañana cómo hace algunos años atrás, bueno, bastantes años, yo fui de viaje a la capital. Yo casi toda mi juventud la pasé en una ciudad al oriente del país. Y era una ciudad, pero también era como un pueblo, o sea, era una vida de ciudad y de pueblo a la vez. Entonces, cuando uno ha vivido en un tipo de ciudad así, y uno llega a las grandes ciudades, uno muchas veces no es consciente de todos los peligros que puede haber en ese lugar. Y recuerdo que hice un viaje a San Salvador y había quedado con unas personas para hablar. Ya se hizo tarde, estuve en un centro comercial. Entonces, cuando yo iba a San Salvador, me alojaba donde una tía. Y como ya era tarde, agarré el último de los autobuses. Pero como le digo, al no conocer muy bien, yo solamente sabía que la ruta 29 era la que me llevaba hasta ahí. Pero no sabía que había 29A, 29B, 29C y no sé hasta qué 29 hay. Entonces yo vi 29 y dije, esta es. Y efectivamente me subí ahí y el autobús comenzó a ir, llegó cerca de la zona por donde vivía mi tía. Pero antes de entrar a la colonia hizo un giro y se fue por otro lugar. Entonces, cuando empezó a subir por otra calle, yo me comencé a extrañar porque no se fue por donde se iba mi papá en el coche siempre. Entonces dije, bueno, seguramente se meterá por otra calle y saldrá por otro lugar, y entonces ya ahí me llevará a la colonia donde vive mi tía. Eran tiempos donde no había WhatsApp ni nada de esas cosas. Entonces llegó el autobús a un lugar arriba y se paró. Todos se bajaron. Y el motorista me dijo, vaya muchacho, aquí es el final del trayecto. Y como ya era el último autobús, ya no había ninguno que saliera de regreso para que yo pudiera tomar. Entonces, cuando yo me bajé, a lo lejos vi la colonia o reconocí la colonia donde vivía mi familia. Había como una serie de casas, una zona marginal. Entonces yo vi una carretera que también conocía, la carretera de oro. Entonces dije, bueno, me voy caminando por estas casas, llego, cruzo la carretera y entonces ahí ya me voy caminando para donde mi tía. Ignorante yo de todo lo que estaba haciendo, pues comencé a caminar como a las 10 de la noche, 9:30, eso es tarde allá. Hacía una luna preciosa, entonces yo iba viendo la luna, pensando en, bueno, ¿cómo se llamará esta colonia? ¿Cómo será este lugar? Y de repente me aparece, yo pienso que era un ángel del Señor. Porque me aparece una señora, una viejecita que en medio de toda aquella oscuridad
aparece y me mira y me dice: muchacho, usted no es de aquí. No, le digo yo, es que me ha dejado el autobús. Pero me lo dijo así, con estas palabras. Me dijo: corra, váyase, regrésese lo más pronto posible. O sea, yo en mi total ignorancia, yo no entendía el peligro que un joven que era como yo en ese entonces anduviera caminando en una colonia donde los jóvenes de esa colonia no me conocían. Ignorando pues esa situación, me arriesgué de esa manera. Eso los que provenimos de allá de Centroamérica y viven el tema de la violencia pandilleril, saben el tremendo riesgo que se corre en la noche, meterse a una colonia, un joven. Pero cuando yo oí eso, pues me fui corriendo y me regresé. Y había un microbús que estaba ahí, se ve que ya estaba, se lo iban a llevar, lo iban a ir a guardar. Y la cosa es que le hablo al Señor y Él me bajó. Él me ayudó, me bajó. Lo que le quiero decir es que a veces en esa ignorancia y falta de discernimiento ponemos en riesgo nuestras vidas. Y eso muchas veces sucede con ciertos pecados, costumbres o hábitos que los cristianos llegamos a admitir y a ser parte de nuestra vida con el tiempo. Que ignorando el daño que eso produce, pensando que nada nos va a ocurrir, empezamos a darle cabida a esas prácticas. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios como esa viejecita nos dice: corre, huye de esta práctica a la que le has dado cabida en tu corazón. Corre, porque es una práctica peligrosa. Y es justamente lo que sucede con el chisme o con la murmuración. En toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay toda una serie de versículos que nos hablan acerca de lo detestable que es para Dios el pecado de la murmuración. En el Antiguo Testamento, la palabra murmuración viene de una palabra hebrea que es raquil. Y raquil tiene varias connotaciones, pero una de ellas es el que viaja por todos lados. Porque la murmuración se presenta así, como algo que va viajando de cabeza en cabeza. Es como un ave, esa es la idea de esa palabra. Es como un ave que viaja, que anda por todos lados. Y así es la murmuración, va volando de oído en oído, de corazón en corazón. En el Nuevo Testamento, la murmuración es representada con una palabra griega que es muy interesante su etimología, porque es hablar con los labios cerrados. O sea, la murmuración se presenta como una persona o como algo que se cuchichea, que se dice en secreto, que se dice en voz baja. Es algo que se habla a espaldas de otro y tiene ese elemento de misterio. Es cuando usted llega donde una persona y le dice: mira, te voy a contar la última. Y automáticamente usted le responde: ¿qué es? ¿Qué es? Pero vea, usted ya bajó el tono de voz. Y el otro le dice: vieran lo que me contó fulanito. Eso es murmuración en griego. Es el que habla a labios cerrados, el que baja el tono. O sea, el que no es capaz de decir algo directamente a la otra persona de quien se está hablando, sino que cuchichea, habla en secreto, a espaldas, baja el tono. Hay un elemento de misterio, hay un elemento de ocultar aquello que se está diciendo. El texto que hemos leído nos muestra dos características principales que tiene la murmuración. La primera es que es deliciosa. Diga conmigo: es deliciosa. Mire lo que dice el texto, ya lo leímos. Los rumores
son deliciosos bocaditos. Porque es que hay todo un negocio multimillonario de la prensa del corazón, de esos programas que le gusta ver a usted. Sálvame Deluxe, no sé cómo se llama, hay un montón de Sálvame, ¿no? Sálvame tarde, Sálvame verano, Sálvame no sé qué. Y todo ese tipo de prensa y programa que se dedica a hablar de la vida de otros. Generalmente son evidentemente personas famosas. Pero ¿por qué es que tiene tanto éxito eso? Porque hay algo en nosotros, en nuestra naturaleza adámica caída, que hace que nos deleite escuchar los errores, las situaciones que está pasando nuestro prójimo, y nos causa satisfacción. O sea, hay algo que genera en nosotros un deseo de oír aquello que la otra persona quiere decirnos de otra persona. Y es por eso que no hay mejor manera en la que la Biblia lo presenta. Y es que, ¿por qué hay tanto chisme? Porque nos gusta. Porque si no nos gustara, nadie prestaría su oído y sus labios para propagar un rumor. Nos encanta el chisme cuando no es de nosotros. Cuando es de nosotros nos molesta, nos desagrada, nos hiere. Pero cuando es de otros nos encanta. Hasta esperamos. Cuando oímos de alguna situación o nos damos cuenta de X cosa que una persona vivió y le mandamos el mensaje al amigo o a la amiga: amigui, te tengo algo que contar de aquella. Ahora pido permiso y me voy y quedamos para tomar el café. En esas cafeterías y en esos cafés donde se ve la gente tan tranquila, muchas veces se están destruyendo vidas, se están destruyendo familias, se está destruyendo vidas espirituales, iglesias. ¿Cuántos cafés no han sido la excusa para destruir a una persona? Pero es así, es delicioso, nos encanta. Y en segundo lugar, bueno, hay una frase, ¿no? Y es que dice así, dice: la verdad se difunde a paso de tortuga, pero el rumor se esparce a la velocidad de una liebre. O sea, si yo le comienzo a decir a usted qué cosas buenas usted ha hecho, cuántas cosas buenas usted ha hecho, eso a la gente no le importa. O sea, usted puede haber hecho muchas cosas en pro de usted, de otros, de la obra de Dios, pero eso a la gente no le importa. De hecho, eso es lo que la gente hace, desacreditarlo, lo pone en duda. Yo no creo que sea tan bueno. Yo no lo veo, yo desconfío de todo el mundo. Pero cometa un fallo, que lo encuentren en un error, y es cuestión de tiempo que ese rumor se comience a esparcir y difícilmente se podrá detener, porque somos así. La verdad y lo bueno es algo que nos cuesta transmitirlo, pero los errores y los rumores de otros es algo que con mucha facilidad nosotros estamos prestos a hablarlo a otros. Entonces, los rumores son deliciosos, nos encantan. Y en segundo lugar, en el texto que hemos leído, nos dice que los rumores tienen la capacidad de penetrar hasta lo más profundo del corazón. Porque así dice el texto: los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. Mire, la murmuración es como el humo. Parece que se disipa pronto, pero ennegrece todo aquello que toca. Cuando una persona abre su corazón a la murmuración,
Cuando una persona abre sus oídos a escuchar lo que otro tiene que decir de otro, esa persona será sí o no afectada, porque el rumor penetra en lo profundo de nuestro corazón. Y usted podrá pensar y podrá decir, no me va a hacer nada. Yo no voy a cambiar con relación a esa persona. Lo hará. Lo hará. Eso será algo que no estará bajo su control. Usted será afectado. Porque es así, nos daña, ennegrece nuestro corazón. ¿A quién daña la murmuración sobre todo? San Bernardo escribió una definición sobre la mentira, la murmuración, el chisme, y dice: la murmuración es la lengua de víbora que de un mismo golpe hiere a 3 personas. O sea, cuando una persona murmura, de un mismo golpe está hiriendo a 3 personas. ¿Y cuáles son esas 3 personas? La primera es aquel de quien se murmura. Es el primer afectado. Murmurar es difundir los defectos de nuestro prójimo en su ausencia. Y estos defectos pueden ser reales o pueden ser una difamación. Pero sea lo que sea, la Biblia nos manda a que cada uno de nosotros somos responsables de guardar y proteger el testimonio de nuestro hermano. El derecho a la buena fama y al buen nombre es un derecho natural, pero también un derecho que Dios nos ha dado. Todo ser humano tiene derecho a ser visto de buena manera. No se puede exponer a una persona como mala si no se le han descubierto o no se han establecido las verdaderas evidencias que muestren que esa persona de verdad es mala. Por eso es que la difamación es injusta para Dios, porque atentamos contra la buena fama de otra persona. La Biblia asemeja la murmuración con el homicidio. Es así de grave la murmuración, porque cuando nosotros murmuramos de otra persona, estamos arrebatando la vida social de esa persona, y muchas veces es más estimable la vida social que la vida del cuerpo. Cuando nosotros murmuramos y airamos los errores de nuestro prójimo, estamos destruyendo a esa persona socialmente. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 16, dice así: no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Ve lo que está diciendo ahí el Señor. Esto es la ley de Moisés. Y dice: no andarás de calumniador, no atentarás contra la vida de tu prójimo. El que calumnia, el que difama, el que murmura, atienta contra la vida, la honestidad del otro. Y aunque en algunas ocasiones hay razones para hablar de la otra persona, nuestro deber cristiano es nunca jamás desacreditar a nadie. ¿Os acordáis en aquella historia de los evangelios que nos narra cómo José, el padre de Jesús, había desposado a María? El desposar a una mujer, a una doncella, era un contrato legal, porque en ese desposorio había habido algo que se llaman las arras, o sea, era un pago económico que el hombre o la familia del hombre había hecho a la familia de ella. Entonces, con ese pago se sellaba ese matrimonio, y esa esposa era desde ese momento propiedad legal del novio. Pero usted conoce la historia, y es que María queda embarazada por
medio o la obra del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucede? La noticia dice que le llega a José. Y la cultura de José decía esto. O sea, esto es lo que se hacía en la cultura. Es que cuando un novio se enteraba que su desposada había quedado embarazada y no era de él, el novio se sentía ofendido y esa ofensa le hacía querer cobrar venganza, y la venganza era que ella tenía que ser apedreada junto con el papá de la criatura. Entonces, quienes actuaban sobre todo, muchas veces eran los novios, pero quienes más ofendidos se sentían eran la familia del novio. Se sentían estafados, se sentían difamados. Entonces, la familia presionaba al novio para que esa deshonra que se había dado fuera juzgada. Pero dice la Biblia, mire, que aún en contra de su cultura, en contra de la presión familiar, José decide retirarse en silencio para no difamarla y no murmurar en contra de ella. Eso representaba en la cultura de José una tremenda debilidad. Eso representaba para la familia de José una deshonra también. O sea, era una debilidad que un hombre no cobrara venganza después de tal ofensa. Pero José, en contracultura, decide actuar de una manera honesta, y es que se retira en silencio para no difamarla, para no murmurar. Pero ¿qué es lo que José está haciendo ahí? Es que a pesar de que él no entiende, o sea, óigame, cuando José se entera que María está embarazada, José no pensó, será el Espíritu Santo que vino sobre ella y que seguramente va a través de esta obra a traer al Mesías. ¿Qué pensaría usted? O sea, ¿qué hubiera pensado usted y yo? Pues lo lógico, lo natural es, María se acostó con otro hombre. Pero a pesar de esa herida, José decide proteger la honestidad de María. Guarda su testimonio. Y por eso le agradó tanto al Señor la actitud de José, que él se convirtió en el padre terrenal del Señor Jesús. Pero le vuelvo a decir, cuando nosotros murmuramos, evidentemente dañamos y destruimos a la persona que es objeto de esa murmuración. Proverbios capítulo 11, versículo 9 dice: con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento de los justos serán librados. ¿Cómo destruimos a nuestro prójimo? ¿Cómo lo destruimos? Con nuestras palabras. Nuestras palabras son capaces de destruir una vida. Y por eso le vuelvo a decir, la primera persona que se ve afectada en ese triple golpe, cuando la murmuración es soltada, es evidentemente aquella persona que es objeto de la murmuración. La segunda persona que es afectada es el que presta sus oídos a la murmuración. Cuando usted y yo, ante la murmuración de otra persona, decidimos prestar nuestro oído, nos convertimos en cómplices del pecado de otros. Y le vuelvo a decir, es probable que lo que la otra persona tenga que decir sea cierto del otro, sea un fallo real o que sea algo incierto, que sea una difamación, pero ese pecado que esa persona está haciendo de difamar encuentra cabida en los oídos y en el corazón de aquellos que se prestan. Y es ahí donde el que escucha ahora se ve afectado por el pecado, porque ahora es cómplice de esa murmuración. Proverbios capítulo 20, versículo 19, dice: el chismoso traiciona la confianza,
No te juntes con gente que habla de más. La Biblia es clara y es: no debemos prestar nuestros oídos a personas que quieren hablar mal a espaldas de otro. Sea cierto o no, a nosotros no nos importa. Y cuando nosotros prestamos nuestros oídos a eso, ahora nos convertimos en cómplices y nos involucramos en problemas y situaciones de las que nosotros ni tan siquiera teníamos que estar ahí. No teníamos vela en ese muerto. Es así la frase, ¿verdad? ¿O no es así? Sí. Entierro, lo que sea. Pero no era necesario estar nosotros metidos en ese tipo de problemas. Pero ¿por qué razón ahora estamos ahí? Porque prestamos nuestros oídos a eso. Y por eso dice la Biblia: no te juntes con esas personas. El que habla mal de otros y te lo habla a ti, ¿por qué crees tú que no va a hablar bien de ti? ¿O que va a hablar bien de ti con otros? Y en segundo lugar, estamos hablando de que el chisme o el rumor daña al que recibe, al que presta su oído. ¿Por qué lo daña? En primer lugar, porque se convierte en cómplice. En segundo lugar, porque cuando nosotros oímos algo, sí o no, o mejor dicho, sí o sí, nosotros daremos una opinión, ya sea interna o ya sea externa. O sea, si alguien viene y nos dice: mire, te voy a contar lo que pasó con fulanito, internamente nosotros emitiremos un juicio. Y a veces externamente, y diremos: ah, no, hombre, qué bárbara, qué bárbaro lo que hizo. Pero en ese mismo momento, nosotros al emitir un juicio, agravamos nuestros pecados. En Mateo capítulo 7, versículo 1, Jesús dijo: no juzguéis y no seréis juzgados. Cuando tú juzgas a alguien, automáticamente estás haciendo que el dedo de Dios se apunte hacia ti. Dice la oración del Padre Nuestro: perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando tú emites un juicio hacia una persona, en ese mismo momento Dios te mira a ti y Dios emitirá su juicio sobre ti. ¿A quién más daña el chisme, la murmuración? Al que murmura. Daña a aquel que es objeto de la murmuración, daña a aquel que escucha la murmuración y daña al que murmura. En primer lugar, daña al que murmura, porque la murmuración nos convierte en un agente de división. Escúcheme. Y en la Biblia, ¿quién es el que divide? El enemigo. Cuando usted y yo prestamos nuestra boca para hablar de otro o de otra, en ese mismo momento no es Dios quien opera por nosotros o en nosotros. Actuamos como actúa el enemigo. Dice Proverbios 16:28: el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Decía yo en el primer culto, para que las hermanas no se sientan alejadas de este versículo, puede leerlo usted también: la mujer perversa levanta contiendas y la chismosa aparta a las mejores amigas. Pero vea que la murmuración, el chisme, es representado como una perversidad. La segunda razón por la que
la murmuración daña al que murmura, es porque en ese momento esa persona toma el lugar de juez y por lo tanto está ofendiendo a Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 11, lea conmigo. Dice: hermanos, no hablen mal unos de otros. Dígale que está al lado, ¿estás oyendo? No hay que hablar mal. Dice: no hablen mal unos de otros. Quien critica a su hermano se erige en juez y está criticando y juzgando a la ley. Y si juzgas a la ley, no eres su cumplidor, sino su juez. O sea, lo que Santiago está diciendo es esto: es cuando tú juzgas a una persona por lo que ha hecho, en ese momento lo que tú estás diciendo es: para que hay Dios, para que hay juez. Todos recibiremos las consecuencias de nuestros actos, todos. Y todos un día estaremos delante del Señor desnudos, y ahí toda nuestra realidad será expuesta. Y por eso es que Juan en Apocalipsis representa el trono de Dios como el trono blanco, un trono que no puede ser corrompido, donde no hay favoritos. Es un trono de pureza, de honestidad, donde se juzgará a las personas según sus obras. Y el Padre le ha dado ese honor a Cristo. Y es Cristo quien un día, dice Juan, ante Cristo estarán grandes y pequeños, de todas las épocas, de todas las naciones. Ahí estarán todos. ¿Y por qué entonces queremos nosotros quitarle esa honra que el Padre le ha dado a Cristo? Y nos convertimos nosotros en jueces de las personas. En tercer lugar, ¿a quién daña la murmuración? Daña al murmurador, porque acarrea juicio de Dios. Miren lo que dice el Salmo 101, versículo 5. Y por eso le digo, muchas veces nosotros caemos en pecados sin darnos cuenta de la tremenda gravedad. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y al de corazón arrogante. Muchas personas están pasando momentos de dificultad en sus vidas porque Dios está molesto con ellos. Y usted dice: pero ¿yo qué he hecho? Si yo no fumo, no bebo, porque como tendemos a clasificar los pecados, ¿verdad? No cometo aquel error, aquel fallo, yo no hago aquello. Pero murmuras, criticas, juzgas en tu corazón a las personas. Y dice la palabra: destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. La base de la murmuración, el corazón de la murmuración, es la altanería y el orgullo. Cuando tú murmuras de alguien, cuando tú emites un juicio de otra persona, cuando tú a espaldas de la otra persona hablas, en ese momento tú te estás sintiendo mejor que el otro. Porque mire, cuando uno comete errores en la vida, lo lógico es que uno diga: mire, yo para qué voy a hablar si yo estoy peor. Algunos son honestos, otros no. Pero uno dice: yo también tengo errores en mi vida. ¿Cómo voy yo a dañar a la otra persona? Pero cuando tú emites un juicio y cuando dices: qué mala persona, qué bárbaro, qué falsa, qué falso, en ese momento tú estás mostrando arrogancia y altanería. Hace unos días oí una prédica del pastor Mario Vega, meditando en aquel pasaje del Evangelio de Juan, cuando es llevado delante de Jesús a la mujer encontrada en adulterio.
Y conocéis la historia, ¿no? Ella es llevada. Y me gustaba cómo el pastor presentaba la escena, porque él decía, Jesús les cambió el enfoque, porque el enfoque de ellos era ver el pecado de ella y decir, ¿la apedreamos o no la apedreamos? Y Jesús en ningún momento dijo no la apedreen, ni tampoco dijo apedreen. Él sabía que lo que la mujer había hecho era pecado y que era una ofensa ante la ley y ante Dios. Pero Jesús lo que hace es que les cambia el enfoque y les dice, está bien, apedreen, tiren la piedra, pero antes mírense a ustedes mismos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces Jesús les cambia el enfoque. Es como que ellos estaban viéndola a ella y de repente su mirada se centró hacia ellos. Y dice la Biblia que redargüidos por su pecado, desde el más viejo hasta el más joven, se fueron. Ante la murmuración del prójimo, cuando lleguen las personas a querer decirnos, cambia el enfoque y mírate a ti mismo. Porque si no lo haces, entonces acarreas juicio de Dios. Y dice el Señor, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y al de corazón arrogante. Finalizo. ¿Qué hacer ante la murmuración? ¿Qué hago cuando una persona quiera venir a mí a murmurar? En primer lugar, lucha contra la tentación de querer oír, porque te vas a sentir tentado y tentada para querer oír. Ya oímos o ya leímos lo que dice la palabra, que la murmuración son como deliciosos bocados. Todos nos picará el oído. Cuando nos lleguen a decir, te tengo la última, comenzará una ansiedad en nosotros. Todos queremos, escucho o no lo escucho. Pídele a Dios en ese momento que te dé la fuerza para no escuchar, para decir no voy a oír aquello que tienes que decirme y que quieres que yo mantenga en secreto. No lo voy a hacer. En segundo lugar, recuerda siempre cuando te lleguen a hablar que existen dos versiones de los hechos, que nunca hay una sola versión, que detrás de todo hay una historia que tú y yo no conocemos. Cuando te lleguen a hablar de los fallos de otro, recuerda siempre que hay una historia que tiene esa persona que contar también, y que detrás de ese fallo hay una historia detrás, una historia que tú y yo no conocemos, pero que Dios sí conoce, y Él es el único capaz de juzgar. Porque nos fijamos en lo que vemos, pero desconocemos la historia que hay detrás. ¿Os acordáis cuando aquella mujer samaritana llega donde el Señor Jesús? En el Evangelio de Juan también. Y Jesús le dice, ¿dónde está tu marido? No tengo. Claro, no tienes, si el que tienes no es tuyo. 5 has tenido. Jesús conocía, pero detrás de cada fallo de estas personas, de esta persona, y detrás de cada historia rota de desamor, Jesús conocía la historia y las heridas que habían detrás. Y por eso Jesús no la juzga, sino que le presenta la gracia y la salvación que hay en Él. Cuando una persona venga a hablarte, mira, aquel dice aquello, aquel cometió X fallo, recuerda siempre que esa persona también tiene algo que decir, y que hay una historia que tú no conoces. En tercer lugar, enfrenta al murmurador. ¿Cómo se corta la murmuración? Siendo tajantes con los murmuradores. Yo he conocido personas que vienen a mí, y por lo menos vienen a mí,
Y cuando pues me dice, mire, fulanito me vino a decir de X hermano, yo le digo, bueno, por lo menos gracias por decírmelo a mí, porque yo no se lo voy a decir a nadie. Pero por favor, no lo diga a otros. Y hay hermanos que me dicen, o hermanas que me dicen, mire hermano, yo no sé por qué a mí me vienen a contar todo. Le vienen a contar todo porque ya saben que usted presta sus oídos para eso. Porque si usted fuera una persona tajante, no llegarían. Yo contaba, para vergüenza mía, una ocasión en la que estaba con un hermano pastor en Estados Unidos, y yo le estaba contando, o le quise contar, de un problema de otro pastor que nosotros conocemos, que los dos conocíamos, y de una situación que estaba viviendo él y la iglesia. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes lo que ha pasado con fulanito y la situación de la iglesia? Y él me dijo, agarró su teléfono, estaba en su escritorio, lo puso y me dijo, espérate, lo vamos a llamar y ahí nos contás lo que pasó. Y puso en manos libres aquello y comenzó aquello a sonar. Entonces yo le dije, no, si es que era en secreto que te lo contaba, le dije. Y él me dijo, si no estás dispuesto a decírselo a él, no lo quiero saber. Y me enseñó una gran lección. Yo ya sé que a él no le puedo ir a contar nada de otros. Las personas dejarán de llegar a tu vida a querer llenar de basura tu corazón cuando tú te muestres tajante con ellos. Cuando tú digas, esto que me estás diciendo ¿me interesa a mí? ¿Por qué me vienes a contar los problemas de otro? ¿Por qué me vienes a contar los problemas familiares, matrimoniales, de noviazgos, de servicio en la obra de Dios de otras personas? ¿A mí qué me importa? Mire, hay gente que de otra zona es, de otros sectores, y me viene a contar problemas de otros sectores. ¿Qué le importa? No, si yo lo hago para preservar la obra de Dios. No. Sé tajante con la murmuración. En cuarto lugar, ante la murmuración, piensa en tu prójimo. Piensa en cómo te sentirías tú si a tus espaldas las personas hablaran de ti de esa manera. Aun cuando tú hayas cometido un error y hayas cometido un fallo, aun cuando lo que digan fuera verdad, ¿cómo te sentirías si tú estuvieras en boca de muchos? Si muchas personas te vieran y te saludaran y te dijeran Dios le bendiga, pero con el tiempo te das cuenta que te han estado destrozando a tus espaldas. ¿Cómo te sentirías tú si lo hicieran con tu hija? ¿Cómo te sentirías tú si lo hicieran con tu hijo? ¿Cómo te sentirías tú si lo hicieran con tu madre? ¿Cómo te sentirías tú si lo hicieran contigo? Pues si no lo quieres para ninguno de las personas que amas, ni para ti, aunque sea cierto lo que estén diciendo, si no lo quieres para ellos, ¿por qué lo quieres para otros? Porque esas personas también tienen padres, también tienen hijos, también tienen hermanos y también tienen un Dios en el cielo que les ama, y a pesar de sus errores se hace llamar Padre de ellos y les llama hijos míos. Entonces cuando tú abras tu boca y tus labios, recuérdate que también un día también tú puedes estar ahí, y no te va a gustar que te anden de boca en boca. Ponte en el lugar de ellos. Y ante la murmuración, en último lugar, ora por esas personas de las que se están hablando mal. Pídele a Dios por ellos, porque un día se van a dar cuenta y se sentirán heridos y se sentirán traicionados. Y pídele al Señor que les dé fuerzas. Concluyo. La murmuración es como un cáncer con metástasis. Lo quitas de un lugar y va a aparecer en otro. Tendremos que luchar constantemente con ello. ¿Sabe? El que habla de otra persona llega
tira la bomba y se va, como que si nada ha pasado. Pero cuando eso pase, cuando otro llegue y te tire la bomba y tengas ganas de hablar del otro, muérdete la lengua, muérdete los labios. Es probable que se te hinchen, pero no harás mal a tu hermano ni a tu hermana. Y ante Dios estarás libre. Las murmuraciones destruyen la reputación de las personas. Reputación que muchas personas se han ganado a través de años de esfuerzo y de fidelidad al Señor. Y que tal vez por un error, o 2 errores, o 3 errores, las personas se han dedicado a destruir años de fidelidad de esas personas. Las murmuraciones destruyen familias. Las murmuraciones destruyen iglesias, destruyen la obra de Dios. Nadie que se preste a la murmuración quedará impune, porque dice la Biblia que de toda palabra que salió de nuestra boca, un día usted y yo daremos cuentas. Y sobre todo cuando sean palabras referidas a nuestro prójimo. De esas palabras usted y yo daremos cuentas. No solamente de las palabras, sino de los pensamientos. De esas palabras que no dijimos, pero Dios conoce. De esos juicios que emitimos y que en ese momento Dios se sintió ofendido porque nos dijo: o sea que ahora tú eres juez, ya no soy yo. Mi trono ya no sirve de nada. ¿Para qué está mi hijo Jesús esperando el juicio si ya te tengo a ti? Si has sufrido la murmuración de muchos, quiero decirte, hay alguien que te ama. Y que como aquella historia de esa mujer que fue llevada y sorprendida en su pecado, el único que tenía derecho de juzgar, en vez de juzgar, perdonó. Si te has sentido herido, ofendido por cosas que personas han dicho, quiero decirte hoy, Jesús te ama. Y para ti ha venido Cristo. Para ti, que te has convertido en la comidilla de muchos, que has estado en los cafés de muchos y nadie te invitó a tomar ese café, pero tú estuviste en esas cafeterías. Para ti que estuviste en esas cenas y nadie te invitó a cenar, por lo menos te hubieran dado un plato de comida, pero estuviste ahí en esa cena. Para ti también es Cristo. Para ti también está su amor. ¿Qué hacer cuando alguien murmura? Déjaselo al Señor. Como pastor, una de las cosas que aprende es a trabajar en ese tema de la murmuración. Porque son muchos los que se sientan y dicen cómo se deberían de hacer las cosas, pero no entienden toda la realidad que hay detrás. Todo lo difícil, el sacrificio, el esfuerzo, que emiten juicios, que dicen es que el pastor debería de hacer aquello, es que las cosas deberían de ser así. Y muchas veces, cuando otros hermanos, sin querer hacerme daño, llegan y me dicen: pastor, mire, fulanito dijo aquello, la hermana dijo aquello. Yo digo, no me lo puedo creer, pero si estuve cenando con él ayer, si estuve hace 2 días hablando con él en una reunión y estaba bien. Y en ese momento, cuando se presenta esa herida, yo le pido al Señor: Señor, ayúdame para no guardar rencor en mi corazón. Ayúdame. Sana mi corazón.
Y permíteme que la próxima vez que yo vea a esta persona, la vuelva a ver y la vuelva a saludar de la misma manera que la he saludado en los días atrás. Dios te puede ayudar a sanar tu corazón. Estuve hace unos días en una iglesia predicando y a una hermana de la iglesia se le había muerto un familiar. Y la hermana, por razones, situaciones de la vida espiritual, había dejado de ir a la iglesia. Y la hermana, llorando, me dice: mire, hermano, me duele haber perdido a mi familiar, pero lo que más me duele es haber oído que hermanos decían que tal vez ese familiar se me había muerto como castigo del Señor porque yo ya no venía a la iglesia. Y yo le dije: hermana, lamento mucho, pero ese no es el Dios que esas personas creen. Tienen otro Dios. Pero yo quiero darle un consejo, y es: no añada más dolor a este momento que usted está viviendo. Usted ya no puede traer a ese familiar a la vida. Le toca llorarlo y vivir el proceso del luto. Pero lo que usted sí puede hacer es no ennegrecer su corazón con esas palabras. Déjeselas al Señor. Y oramos, y la hermana siguió adelante. Si has sufrido ese juicio mordaz y te ha dañado, recuerda que a Jesús le hicieron lo mismo. Que las personas que vivían con Él, que las personas que lo amaban, también lo traicionaron. Pero estando en la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oramos al Señor, póngase de pie. A la luz de las Escrituras, una exposición bíblica presentada por Misión Cristiana Elim en Madrid. Haz de la palabra de Dios una luz que alumbre tu caminar diario.